El Real Madrid conquista Europa de nuevo. El Real Madrid consigue la 15ª Champions League en toda su historia, venciendo en la final a un correoso Borussia Dortmund que se lo puso complicado en la primera mitad. Vamos a repasar, a analizar y a reflexionar sobre lo que significa este triunfo y cómo lo ha conseguido el conjunto blanco. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid se acaba de proclamar campeón de la 15ª Champions League en toda su historia después de vencer en Wembley por 0-2 a un Borussia Dortmund que se lo ha puesto complicado, sobre todo en una primera parte en la que se lo ha hecho pasar mal a los de Carlo Ancelotti. El conjunto blanco vence en esta nueva final acumulando 9 consecutivas con victoria, consiguiendo 6 en los últimos 10 años, 6 en las últimas 10 temporadas y consiguiendo 2 en los últimos 3 en las últimas 3 campañas. Una cifra inigualable, una cifra que solo el Real Madrid es capaz de conseguir y que se explica a través de una capacidad de resistir en los malos momentos que hoy ha vuelto a sobresalir, que hoy ha vuelto a sacar en su favor y a hacer relucir el conjunto de Carlo Ancelotti, de Dani Carvajal, de Toni Kroos, de Vinicius Junior, de Jude Bellingham y compañía. Un Real Madrid que hoy en la figura de Thibaut Courtois no ha tenido a un salvador, pero sí ha tenido a ese futbolista capaz de aparecer en el momento correcto, al igual que ocurrió con Lunin en esa eliminatoria frente al RB Leipzig, al igual que ocurrió con Rüdiger, con Nacho, con Kroos, con Camavinga, con Dani Carvajal, con Lucas Vázquez en esos cuartos de final que prácticamente eran una final y en la que el Real Madrid volvió a demostrar una capacidad de resistir en los momentos malos, en los momentos en los que se está viendo superado, inigualable, y a través de la que se explica también por qué ha ganado sus últimas 9 finales en esta competición, por qué ha ganado 6 en los últimos 10 años y por qué ha conseguido en la era en la que parece que el mejor equipo del mundo es el Manchester City, en esa etapa el Real Madrid ha conseguido 2 de las últimas 3 Champions League y venciendo en esas 2 ocasiones al Manchester City, a su gran rival, al equipo que le mira cara a cara en los enfrentamientos directos, pero que en esta temporada también ha perdido frente a un Real Madrid que en los últimos minutos de su encuentro de semifinales en la vuelta en el Bernabéu estaba perdiendo ante un Bayern Múnich que parecía resistirlo todo, pero ahí incluso también en esos momentos apareció la magia de un Real Madrid que parece ser capaz de pasar incluso por encima de leyendas como Manuel Neuer. Hoy el Real Madrid ha conseguido su 15ª Champions League, las 6 en los últimos 10 años, y lo ha conseguido también con una generación de futbolistas, con Dani Carvajal, con Nacho o con Toni Kroos, consiguiendo su 6ª Champions League. El alemán pone fin a su carrera con una asistencia espectacular y en la segunda mitad dirigiendo de nuevo, organizando el juego de todo su equipo, con un Nacho que ha podido vivir su primera final de Champions League como titular en una temporada en la que ha tenido mucho protagonismo y seguramente también despidiéndose del conjunto blanco por todo lo alto, con un Dani Carvajal que hoy ha sido el héroe, que hoy ha sido uno de los jugadores más destacados, no solo por el partido que venía haciendo, sino por adelantarse, por ganarle a Füllkrug en el primer palo ese remate, esa acción a balón parado que ya el Real Madrid venía probando, y convertirse de esa forma con el 0-1 en el futbolista que prácticamente nos ha dejado sin final, porque a partir de ahí el Borussia Dortmund, que había resistido de maravilla, se ha caído y no ha podido resistir ese impacto emocional que significa un gol en contra en una final de Champions, en una final en la que de nuevo Vinicius ha vuelto a ser protagonista y en la que el brasileño ha vuelto a marcando de nuevo la diferencia en un gran encuentro, en una final de Champions como ya hizo hace 2 temporadas frente al Liverpool. Vinicius Junior se eleva hasta la cima del mundo esta temporada en la segunda vuelta a partir de esos meses de invierno. En 2024 lo cierto es que se convierte de esta forma en el más firme candidato al ganar el Balón de Oro, marcando en una final de Champions y consiguiendo su segunda orejona en las últimas
3 temporadas. Vinicius también ha sido de nuevo uno de los grandes protagonistas, no solo de esta final, sino también del recorrido hasta aquí de un Real Madrid, que ha tenido también en su entrenador a una persona que también ha vuelto a demostrar esa capacidad de resistir y esa capacidad de reaccionar cuando lo estás pasando mal, cuando te están superando, porque es lo que ha ocurrido en el primer tiempo. El Borussia Dortmund estaba siendo claramente mejor que el Real Madrid y Carlo Ancelotti desde el banquillo, pese a haber fallado en el plan, al descanso ha tomado medidas, ha ajustado tanto en defensa como en ataque, como también en la presión alta, dándole al Real Madrid ventajas, ajustando, dejando sin esa superioridad a un Borussia Dortmund que ha visto como al final el talento ha terminado pesando más y el Real Madrid se ha terminado llevando una final en la que en la segunda parte ha sido mejor que un Borussia Dortmund que se quedó cao después de hacer unos primeros 45 minutos de grandísimo nivel en los que Edin Terzic, su entrenador, nos regaló una final que parecía que no íbamos a ver, una superioridad por parte del conjunto alemán que nos parecía imposible, obteniendo además ocasiones claras, ocasiones suficientes como para haberse puesto por delante, pero se chocó con esa capacidad de resistencia, con esa capacidad de mantenerse de pie cuando está pasándolo muy mal de un Real Madrid que hoy ha vuelto a conquistar una Champions League, la sexta en los últimos 10 años, la segunda en las últimas 3 temporadas, como os decía, en la época en la que parece que el Manchester City es el mejor equipo del mundo. Tremendo lo que ha vuelto a conseguir un Real Madrid que ha vuelto a resistir y a esperar su momento y a aprovecharlo de maravilla con esa asistencia de Toni Kroos, la acción preparada y el cabezazo del futbolista que más ha creído durante todo el encuentro junto a Fede Valverde, de un Dani Carvajal que consigue de esta forma su sexta Champions League, al igual que Luka Modric, al igual también que Nacho, al igual que un Toni Kroos al que hay que sumarle una de las que consiguió en el Bayern de Múnich. También consigue su sexta Champions League, 5 como entrenador, 1 como futbolista, el bueno de Carlo Ancelotti. Historia, lo que está haciendo un Real Madrid que parecía imposible que viésemos esto, ¿no? Este dominio en el fútbol moderno, en el momento en el que estamos, pero el Real Madrid sí es capaz de hacerlo, y eso que lo ha hecho con distintas plantillas, con ajustes, con, pues transición, ¿no? Con cambios de futbolistas importantes, sobre todo en la delantera, ganando con Cristiano, ganando con Benzema, ganando ahora con Vinicius y con Jude Bellingham. Pues muchísimo mérito lo que está consiguiendo, el dominio que está teniendo también en esta época un Real Madrid que ya sabéis que fue capaz de ganar 3 consecutivas, algo que parecía absolutamente imposible, porque lo que parecía que no se iba a repetir es que nadie ganase 2 Champions, algo que no había ocurrido jamás desde el cambio de formato. El Real Madrid se proclama campeón de la Champions League por 15ª vez en su historia. Enhorabuena a todos los madridistas. Dicho esto, halagado también el Borussia Dortmund por lo que ha hecho en la primera parte, por lo que ha resistido hasta ese minuto 76. Ahora es momento de analizar, de meternos a repasar lo que nos ha dejado en el juego, en las ocasiones, en los detalles tácticos, en lo que ha cambiado a partir del descanso, esta final de la Champions League 2023-2024, en la que de nuevo, lo voy a decir, la organización ha estado fatal, con esas bengalas por parte del fondo del Borussia Dortmund, y también con el salto de hasta 4 espectadores al terreno de juego en el inicio del partido. La UEFA, no sé si es la máxima responsable, pero lo que es cierto es que también la UEFA, más allá de la organización en Wembley, ha quedado de nuevo muy mal, como ya ocurrió en la campaña anterior, o hace 2 campañas, en la final que se disputó en París entre el Real Madrid y el Liverpool, en la que los aficionados del conjunto red vieron, que prácticamente algunos ni siquiera pudieron ver la final, o algunos entraron muy tarde a verla y sufrieron agresiones. Después de este palo a la organización, a la UEFA, vamos, como os digo, a meternos a repasar lo que ha sido el partido. Antes, como siempre, pediros, después de este speech, que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita. Ya sabéis que llevamos un par de temporadas aquí en el canal hablando mucho de Champions, analizando lo que ocurre en estas finales y en las competiciones europeas, Europa League y Conference League, así que os animo a que vosotros os unáis al canal, que me dejéis vuestra opinión sobre lo que os ha parecido este Borussia Dortmund 0, Real Madrid 2 y todo el camino del conjunto blanco hasta proclamarse campeón de la Champions League por 15ª ocasión en toda su historia.
Vamos ahora a repasar las alineaciones en las que no ha habido sorpresa, el Borussia Dortmund repitiendo el mismo 11 que utilizó en las semifinales en ambos encuentros, y el Real Madrid manteniendo 10 de los 11 jugadores que habían sido titulares en esos encuentros también de semifinales. Tchouaméni, ya lo sabéis, no podía participar, así que entraba Eduardo Camavinga en esa pareja de centrocampistas junto a Toni Kroos. En un partido que en los primeros 15 minutos yo creo que sobre todo había que estar muy pendientes, dado el gran nivel de favoritismo que todos le dábamos al Real Madrid, la falta de experiencia del Borussia Dortmund, también los problemas de mentalidad que había tenido en algunos partidos importantes el Borussia Dortmund en las últimas campañas. La clave en los primeros 15 minutos era ver cómo iba a responder uno y otro equipo, si el Borussia Dortmund podía salir o no salía directamente a la final, y el Real Madrid ya desde los primeros minutos comenzaba a marcar diferencias. Esto no lo hemos visto un Borussia Dortmund que no ha estado intimidado en ningún momento, concentración, acierto en los pases, buenas decisiones, intensidad, inteligencia en la toma de decisiones, ante un Real Madrid que, bueno, yo creo que ha saltado al mismo nivel que el Borussia Dortmund, pero lo que sorprendía, ¿no?, era cómo ha iniciado el partido el conjunto alemán, porque había, yo creo que, indicios para pensar que podía ser un muy mal inicio y que el Real Madrid desde muy rápido, bueno, pues comenzase a marcar diferencias en la final. No ha sido así, y lo cierto es que a partir de ese minuto 15 hemos comenzado a ver una clara superioridad por juego y por ocasiones de un Borussia Dortmund que, a través de su salida de balón ante una muy mala presión alta del Real Madrid, con Rodrigo y con Vinicius, bueno, pues no tomando buenas decisiones y fallando también en cuanto a la agresividad, en cuanto a la decisión en esa presión alta. Un Borussia Dortmund que ha comenzado a crecer a partir de poder coger al Real Madrid mal colocado, de poder correr, de poder transitar. Un Borussia Dortmund que ya en ese minuto 20 ha tenido, gracias a la conducción de Hummels y al tremendo pase del alemán para una Adeyemi, que ha cogido a la espalda a Dani Carvajal, que ha habilitado la posición dando un paso atrás al futbolista del Borussia Dortmund. Ese mano a mano en el que la figura de Thibaut Courtois se le ha hecho enorme al futbolista del conjunto alemán, y en la que finalmente Adeyemi se ha terminado escorando demasiado, se ha acercado demasiado al belga, y cuando estás tan cerca de él, bueno, pues ves un agujero negro, ¿no? Y al final te intentas alejar, que es lo que ha hecho Adeyemi, pero bueno, pues su toque se ha ido demasiado largo. Un futbolista muy veloz al que le falta siempre ese puntito de pausa, al que le falta ese segundo, ¿no? Esa décima para pensar un poquito mejor y al final tomar una mejor decisión. No lo ha podido aprovechar un Borussia Dortmund que a partir de ese minuto 15, como os digo, ha comenzado a crecer, le ha dado muchos problemas a un Real Madrid que no encontraba ningún tipo de solución para atacar bien, un Real Madrid que había saltado con Vinicius Junior en banda izquierda, sobre todo yo creo, bueno, pues para que el brasileño pudiese meterse en la final de forma más sencilla. Si lo hubiese metido Carlo Ancelotti por dentro, seguramente el Real Madrid hubiese tenido algún problema más para encontrarlo y él hubiese participado menos. Yo creo que es lo que pretendía Carlo Ancelotti, ¿no? Tener a Vinicius conectado y provocando problemas en la defensa del Borussia Dortmund desde el inicio. Para mí, buena decisión del técnico italiano, pero el gran problema del Real Madrid es que Toni Kroos, bueno, pues estaba demasiado lejos de los futbolistas que esperaban por dentro. Además, con el alemán bien marcado, con un Sabitzer que por momentos era centrocampista en el 4-5-1 que tenía Terzic, pero que cuando el alemán cuando Kroos recibía Sabitzer, saltaba por él y no le dejaba tiempo para pensar, un poquito como hizo el Bayern con Harry Kane, pero incluso yendo un pasito más, ya que, bueno, pues Sabitzer hacía una doble función, con un Real Madrid que no podía meter balones por dentro y que cuando lo intentaba veía como el Borussia Dortmund cerraba muy bien con Emre Can, con Sabitzer, también con Jadon Sancho ocupando una posición defensiva y con Brandt también ocupándose de formar esa línea de 4-5-1, con un Borussia Dortmund que ha comenzado a robar esos balones por dentro, que ha podido contraatacar, que se estaba sintiendo en definitiva muy cómodo porque estaba pudiendo llevar el partido a donde le interesaba, ¿no? Superar la presión alta del Real Madrid y correr, o robarle al Real Madrid cuando este estaba atacando y correr a partir de esas recuperaciones en bloque medio. En definitiva, un Borussia Dortmund que a partir de ese minuto 15 se ha sentido muy cómodo, que ha comenzado a generar ocasiones ante un Real Madrid que no tenía solución, ante un Real Madrid al que le faltaba mucha participación de un Bellingham y un Rodrigo que han vuelto a dejar una versión
tan pobre como la que vimos en esa eliminatoria frente al Bayern Múnich, con un Camavinga que participaba pero que no daba ningún tipo de agilidad al juego, y con un Valverde y un Carvajal que eran los más metidos en la final, pero que solo podían o que marcaban diferencias más a través de las acciones defensivas y de las recuperaciones que de alguna acción en ataque, ¿no? Un Real Madrid que estaba sufriendo, un Real Madrid que no tenía forma con su 4-4-2 de parar el ataque de un Borussia Dortmund que en los primeros minutos ha hecho daño corriendo, y que después, a través del 3-2-4-1 en el que se convertía en ataque posicional, con Emre Can metido entre Hummels y Slotterbeck, y con Madsen jugando por dentro, partiendo desde el carril, desde el lateral izquierdo y metiéndose por dentro junto a Sabitzer, bueno, pues al final fijaba a la línea defensiva del Real Madrid y le permitía o bien recibir a Jadon Sancho por dentro o bien recibir a Ryerson abierto en banda, porque Bellingham estaba muy pendiente de cerrar el pase a su compatriota, ¿no? A Jadon Sancho. Un Borussia Dortmund que se ha crecido, un Borussia Dortmund cada vez más metido en el partido, más concentrado, más acertado, más cómodo, en definitiva siendo muy superior a un Real Madrid que ha visto como, bueno, pues esa acción al palo de Füllkrug le ha terminado sonriendo, le ha terminado favoreciendo y le ha permitido irse al descanso con ese 0-0 que era una auténtica bendición para lo que estábamos viendo después de que el Borussia Dortmund hubiese tenido el mano a mano de Adeyemi, la acción del palo de Füllkrug y también una acción al límite dentro del área, un bloqueo providencial de un Fede Valverde que ha estado, como os digo, muy atento durante todo el partido, y que en esa primera parte sobre todo ha sido clave para que el Real Madrid se pudiese marchar con ese 0-0 al descanso, que era la gran misión, lo único importante que necesitaba o que debía conseguir el Real Madrid después de esos primeros 45 minutos, unos 45 minutos en los que se estaba viendo superado claramente por juego y por ocasiones, en el que el plan de Carlo Ancelotti de ir arriba estaba haciendo aguas, en el que también su forma de defender en bloque medio estaba haciendo aguas ante ese 3-2-4-1 de un Edin Terzic que ha ganado la batalla táctica en la primera parte, pero que no ha tenido, sus futbolistas no han tenido el acierto, la calidad necesaria, el talento suficiente o la tranquilidad, llamadlo como queráis, como para marcar un tanto que le permitiese ir con algo más de tranquilidad e ir con un colchón ante la posible reacción del Real Madrid en esa segunda parte. Volvió a aparecer la capacidad de resistir, la capacidad de mantenerse de pie del conjunto blanco en esta Champions League, en esta competición, y eso ha sido clave durante este camino, como recordaba antes, echando la vista atrás y acordándome de la eliminatoria frente al RB Leipzig, y también obviamente de la eliminatoria, sobre todo del partido de vuelta frente al Manchester City en Inglaterra. Una Inglaterra que hoy ha visto al Real Madrid pues reaccionar en la segunda parte, con un Carlo Ancelotti que ha cambiado prácticamente todo. En ataque ha pasado a meter a Toni Kroos entre centrales, dando más libertad al alemán y alejando a Sabitzer de la posición de Toni Kroos, metiendo a Camavinga a la espalda de Sabitzer para que este en ningún momento pudiese tener la tentación de saltar, porque si no, bueno, pues o Bellingham o Camavinga, que estaban en esa zona de entre líneas, habrían podido quedarse totalmente liberados, con un Rodrigo abierto a banda derecha y con un Dani Carvajal, bueno, pues alternando movimientos por dentro para permitir que directamente Rüdiger conectase con Rodrigo y hacer que el Real Madrid rápidamente ganase metros. Un Real Madrid que ha solucionado también sus problemas defensivos cambiando los hombres que estaban más adelantados, metiendo a Vinicius y a Rodrigo en las bandas a la hora de presionar alto y llevando hasta esa zona de la punta tanto a Bellingham como a Fede Valverde, jugadores mucho más físicos, más acostumbrados a robar el balón, más acostumbrados a tener sobre todo que interpretar situaciones en las que tienes que apretar al rival, y también corrigiendo Carlo Ancelotti en defensa en ese bloque medio, pasando a un 4-5-1 en el que Vinicius abandonaba la punta a la hora de presionar, abandonaba ese 4-4-2 y se colocaba en su banda izquierda, siguiendo directamente muy pendiente de un Ryerson que ha dejado de generarle problemas al Real Madrid. Carlo Ancelotti desde la pizarra ha igualado el partido, ha dejado a su equipo en una situación de 50-50, y a partir de ahí el talento del Real Madrid se ha impuesto, el talento del conjunto blanco se ha impuesto, ha comenzado a llegar en ese inicio de la segunda parte con acciones prácticamente consecutivas, un disparo de falta de Toni Kroos, una acción de córner de propio Dani Carvajal que ya en el minuto 48 nos hacía
prever lo que después iba a terminar ocurriendo. Un Real Madrid que con esos cambios, con la interpretación correcta, totalmente correcta de Carlo Ancelotti al descanso, ha comenzado a ser mejor que el Borussia Dortmund, ha comenzado a tener esas primeras ocasiones, pese a que ninguna de ellas era demasiado clara, ¿no? Pero ya veíamos un encuentro en el que al Borussia Dortmund le faltaban salidas, en el que al Borussia Dortmund le faltaba capacidad de jugar en campo rival, de generar algo de peligro, pese a que Füllkrug, es cierto, bueno, pues ha terminado completando una gran final, porque él también ha tenido una ocasión llegando al segundo palo prácticamente alrededor del minuto 62, que nos hacía pensar que, bueno, pues el Borussia Dortmund podía tener algo de amenaza. La verdad es que el conjunto alemán en ese segundo tiempo le ha faltado más cosas ante la buena colocación y ante ese plan de ataque de un Real Madrid que ha comenzado a ganar profundidad con el desequilibrio en bandas de Rodrigo, también de Vinicius, hasta que ha llegado esa acción de córner en el minuto 73 de partido, en la que después de una acción brutal de Vinicius para irse de Adeyemi, ha tenido que llegar con todo un Hummels, que ha hecho también una muy buena final, pero concediendo ese córner que Dani Carvajal ha terminado convirtiendo en el gol que ha acabado con una final en la que el futbolista del Real Madrid se ha impuesto en esta acción a balón parado a Füllkrug, que seguramente le saque, pues no sé si 15 centímetros. Yo creo que estamos bastante cerca de esos 15 centímetros, porque el bueno de Dani Carvajal mide, creo, 1,76, 1,73, y Füllkrug tiene que estar por encima del 1,90. El alemán, que lo estaba ganando todo por arriba, ha visto como seguramente uno de los jugadores más bajitos del Real Madrid se adelantaba y marcaba ese gol que le ha dado alas al conjunto blanco y que le ha quedado, o que le ha sentado, no le ha podido sentar peor a un Borussia Dortmund que a partir de ahí se ha visto muy superado, que comenzó a tener algunos errores, que ha comenzado a tener o a necesitar que su guardameta le salvase, le diese tiempo de reaccionar. Grandes intervenciones de Kobel en la portería del Borussia Dortmund, pero al final han sido tan claras las situaciones que Vinicius Junior lo ha terminado aprovechando para marcar ese 0-2, finiquitando la final, marcando de nuevo el brasileño en un partido decisivo en Champions League, como ya hizo hace 2 temporadas frente al Liverpool, presentando, si no estaba ya presentada, su candidatura a todo el mundo para el Balón de Oro, y certificando un nuevo triunfo del Real Madrid, su 9ª final consecutiva de Champions League ganadas, absolutamente increíble. Le tocó sufrir al conjunto blanco al principio, pero al final lo terminó consiguiendo, de nuevo igualando el plan de Terzic al descanso con un Ancelotti que lo ha entendido, buscando soluciones, cambiando prácticamente todo al descanso el técnico italiano, que con esta Champions League consigue la 5ª en toda su carrera como míster, la 6ª en total si sumamos la que consiguió como futbolista en el Milan, si no recuerdo mal. El Real Madrid, de nuevo de leyenda, con futbolistas que igualan a Gento, con Nacho, con Carvajal, con Luka Modric consiguiendo su 6ª Champions League, con Vinicius y Courtois siendo los líderes de una nueva generación que consigue su 2ª Champions, y que hoy ha vuelto a ser clave estos dos futbolistas, como fueron anteriormente Lunin, Rüdiger, Nacho, el propio Carvajal, el propio Lucas Vázquez o el bueno de Joselu, con esos 2 goles en las semifinales para darle la vuelta en 5 minutos a lo que estaba ocurriendo en el Bernabéu frente al Bayern Múnich. Espero que el vídeo os haya gustado. Como os decía, enhorabuena a todos los madridistas, y bueno, pues a los que no somos del Real Madrid, yo creo que tenemos que ser capaces de apreciar algo que parecía imposible en un día en el que el Borussia Dortmund, quiero repetirlo, nos ha dejado una buena final y ha llevado también al borde del precipicio al conjunto blanco, aunque algunos pensábamos que era imposible ni siquiera que fuese capaz de poner en el límite al Real Madrid. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.